Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los que con su colaboración hacen posible que continuemos nuestra labor evangelizadora. Su aporte es una verdadera siembra de esperanza y de fe. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pedro Crisólogo. El sobrenombre Crisólogo significa palabra de oro. Así recuerda la Iglesia a este gran teólogo, nacido en Italia en el año 380, en una época en que dentro de la Iglesia se daban los grandes debates sobre la figura de Jesucristo. Él defendió la doctrina de la encarnación. Fue un gran predicador y un hombre de su tiempo, atento a los vaivenes políticos. Su teología tiene un fuerte acento bíblico. Iniciemos nuestra celebración cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Baja ahora mismo al taller del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero, mientras él trabajaba en el torno, y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. No puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero, oráculo del Señor. Sí, como la arcilla en la mano del alfarero. Así están ustedes en mi mano, casa de Israel, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. No confíen en los poderosos, en simples mortales que no pueden salvar. Cuando expiran, vuelven al polvo y entonces se esfuman sus proyectos. Feliz el que se apoya en el Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Feliz el que se apoya en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a clamar. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a clamar. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos desde el Evangelio de San Mateo en este capítulo 13 del 47 al 53. Recogen, dice, lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Todos estamos hablando dentro de parábolas. Interesante, ¿verdad, queridos amigos? Hay una colección de parábolas que nos trae San Mateo, toda una colección, todo un librito, porque él divide en 5 partes su evangelio, 28 capítulos, y divide en 5 libritos, una introducción y un epílogo al final. Y estos 5 libritos está queriendo decir, como una copia, esta es la nueva Torá, porque 5 libros, pues la Torá, el Pentateuco, Penta, 5. Bueno, interesante. Y uno de estos elementos que encontramos aquí, queridos amigos, es el librito que se refiere a las parábolas. Es decir, ñande yara y ñande, el reino de los cielos se parece. El reino de los cielos se parece. Y entonces San Mateo de esta manera, con un lenguaje tan sencillo, está hablando y está queriendo explicar a la gente. Eva veñan de yara, la hoy cual casea ñande. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el camino para construir este reino de paz, este reino del shalom, es decir, la presencia de Dios? Vaya la yagueruta lleva peñan de yara, ñande apetebe, pero dice la reino de Dios, reino de los cielos, y San Mateo, y por la reino de Dios, diga tú y hombojera Dios, diga tú y vea, porque ellos en todo caso podían decir el lugar donde habita Dios, apeando los cielos, el reino de los cielos. Otros editan del reino de Dios, pero cosas editan del reino de los cielos. Se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Ñande yara, upe y upeago y seina ñande yara, hoy cuame entero vete a toda la humanidad, queridos amigos. Porque nosotros pues somos inteligentes, libres, con voluntad y capacidad de amar. Imagina los famosos 4 elementos de ser imagen de Dios. Dice la imagen de Dios. Quiere decir compartir, queridos amigos, las características esenciales de la vida divina, la inteligencia. Y que tu jamás ya le igual hoy ponado ahí vaya. Ñande ubaya igual ponado porque ubaya ñande ya huele como gracia de Dios ñeme eva de cueñande. En nuestra propia genética, nuestro propio nacimiento, nuestra propia constitución humana, ñande yara o regalaña de ver. Segundo, queridos amigos, es la libertad, porque la rey cuariré, va a palo y ponajo y va ande ella puede ir de discernimiento, con andereta se pea yapota. Andere yapota, vea, pe iba a tener pe pona, andere yapota. A ver, aniga ve culpable ñande yara ven. Porque nena imbaman de harei cuama moru viva la rey guatata reina va a y ponatena va a y vaya. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Para que podamos hacer un camino de fe, ¿verdad? Y entonces aquí el reino de los cielos se parece verdaderamente a esa red. El Señor echa la red para todos, porque todos tenemos estas capacidades. Y la voluntad, queridos amigos, es para hacer, porque la voluntad pues, es el hacer. Penderé y cuariré, apenderé, decidiré. Va a hablar ella bota reina, ella pocha amigo, ella po anila neña hereri, anila el ala parei, porque esta niña de pues te lleva la ya egua uasha ya pota peasha ya pota más se pigon bo pe ya va a ver con la o promete ave o prometeamos, pero todo es la lleva. Habiendo ya pues voluntad, queridos amigos, voluntad. Y antes que ya hoy, si vamos a entrar en el aspecto político, ¿verdad? Veando que la voluntad política es la gente. O sea, hola la pareja. Upea do ya pues ni no ya pomo hay. Hola la pareja es un votado a todo el mundo, pero do ya pomo hay. A gente más ya por la discusión ahí vale paite y yurube. Pero después, queridos amigos, por eso el Señor dice, yo aquí tiro las redes. Ahora vienen toda clase de peces. Cuando está llena, es decir, todos los que aceptan y dicen, bueno, verdaderamente, se saca a la orilla, sentándose recogen lo bueno en canasta y tiran lo que no sirve. Queridos amigos, upeaco y peite mañande. Ñandeico la ya erogina la cristiano se lleva,
ya lleva bautizar, ya por la año de primera comunión, la año de confirmación, ñamendá, lleva ya por la año de sacramento cuera, hoy coyan de ipa y mía, pero ñande pico añetete ya pógina, ñande ya eva cueve, ñande yara en donde se arbia guatatas, hace peala ya posea. Se dejan las canastas o se tira, porque no sirve para nada, no sirve para nada. Entonces, se mandó a las abuelas y vea con dos servini o que están ganando servir, imagínense, queridos, imagina. Bueno, así sucederá, queridos amigos, con la vida de cada hombre. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el infierno y allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron esto? O por andu llegan de ya. Parábola, tan sencillo, y cuábico, sí, le respondieron. Y entonces, queridos amigos, termina diciendo, todo escriba convertido, pero todo paraguayo, todo cristiano, todo humano, todo que ha nacido y ha recibido la vida de Dios, convertido en el seguimiento de Jesucristo, en discípulo verdaderamente del Señor, entonces se parece a un dueño de casa que saca de su reserva lo nuevo y lo viejo. Ahí se vea, quiere decir, queridos amigos, que todo lo que el Señor nos ofrece, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la experiencia de vida, en de abuelo entero betea oñe ande perejendúa jinaco anga lleva, en tu generación, lo bueno, lo nuevo y lo viejo, dentro de guapuita de calcular y echar tomata la decisión. Porque nera imbama y inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar lo que Dios te regala. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que los pastores tengan conciencia de salir en busca de los más alejados, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que comprendan la tarea evangelizadora de la Iglesia en este tiempo que vivimos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que valoren los trabajos y esfuerzos de la ciudadanía en la construcción del reino y la democracia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad,
Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos, y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwe ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwe ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwe orembo puaguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el que viene al banquete de mi cuerpo. En mí vive y yo vivo en él. Brotará en él la vida eterna y yo lo resucitaré. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oración final. Señor, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros
nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.